que es un árbol maduro a los efectos de nuestro manejo, es el árbol que asegura la productividad del bosque a corto plazo y es determinante en el resultado económico de la intervención. Si yo tengo muchos árboles maduros, significa que yo voy a poder cortar, hacer aprovechamiento de ese bosque en este momento, ¿no? Obviamente el criterio para definir un árbol maduro es que sea de la especie principal, que tenga o supere el diámetro mínimo de cortabilidad que yo definí y que tenga valor maderero u otro valor de uso. Para la zona del Chaco húmedo, se considera que debiera haber por lo menos 10 árboles por hectárea, 10 árboles maduros por hectárea. Y para la zona del Chaco semiárido y espinal, 5 árboles maduros por hectárea. Debieran quedar esos árboles porque son los que también me aseguran la regeneración, ¿no? La regeneración del bosque. ¿Y a qué le llamamos árbol de aprovechamiento futuro? Todo lo demás por encima de los 5 centímetros, por encima del diámetro mínimo inventariable. Es que me asegura la productividad futura del bosque, es decir, a mediano y a largo plazo. También el criterio es que sea de la especie principal, la especie que a mí me interesa, la que estoy inventariando. Que tenga valor maderero u otro valor de uso para lo cual yo estoy inventariando, que puede ser, por ejemplo, valor melífero, digamos, o que produzca propóleo, o que valor tintorio, bueno, que tenga un valor por el cual a mí me interesa conservarlo y mantenerlo hasta el momento de la tala. Que tenga un DAB mayor de 5 centímetros, que es el mínimo de cortabilidad, y por encima del cual yo puedo estar medianamente seguro que se va a sobrevivir con el tiempo, que no va a sucumbir al diente del ganado, por ejemplo, ¿no? Que tenga una copa bien desarrollada, fuste recto, pocas ramas. Estos árboles yo los voy manejando, ¿no? Los voy manejando con el tiempo. Y en el Chaco húmedo estamos hablando de 100 a 200 árboles por hectárea de estos árboles de aprovechamiento futuro, y en el Chaco semiárido y espinal debiera haber de 50 a 100 árboles por hectárea. Acá había 2 categorías acá, que yo no las menciono con posterioridad. Acá. Entonces, acá les describí bien porque era lo más importante, maduros y de cosecha futura. Los competidores son los árboles que compiten con mis árboles de cosecha futura. Esos árboles a mí son los que me interesa ralear porque son los que me van a impedir que mi árbol de cosecha futura, que es la buena genética, la que yo quiero que llegue hasta el final, que crezca bien y que se manifieste todo su potencial, entonces todos los que estén compitiendo, yo eso lo puedo sacar y eso lo defino sacarlo. Estos competidores pueden ser de la misma especie o de otras especies. Y los indiferentes son aquellos que sin ser de la especie principal tampoco me molestan a los árboles de cosecha futura y a los maduros, entonces no gasto pólvora en chimangos. Ahí los dejo y ahí quedan justamente cumpliendo otra función muy importante, que es la función ecológica de protección de la cuenca de agua, polinización. Graciela, tenés ¿sí? una mano levantada. Ah, bueno. Yo soy yo. Si esos árboles competidores son de otra especie, de la especie principal, y yo los raleo o no los priorizo, ¿no cambio la composición del bosque? Seguramente va a cambiar, pero en realidad a vos no te está interesando demasiado que cambie la composición si este competidor, tu objetivo acá es objetivo productivo. Vos lo que tenés que ver es que que no te queden zonas abiertas, digamos, desprotegidas en el bosque, y va a cambiar, porque vos, bueno, al vos aplicar un raleo siempre va a cambiar la composición del bosque. Bueno, lo que vos tenés que ver es que esa variación no impacte en el funcionamiento del sistema. Muy bien, gracias. ¿Contesto a tu pregunta? Sí. ¿Está bien?
Bueno, de todas maneras, cuando yo digo sacar árboles competidores, no es sacar todos los árboles, digamos, de todas las especies competidoras, sacarlo todo, digamos, no nos imaginemos que voy a dejar solamente las especies principales, quebracho colorado, quebracho blanco, y voy a tener un bosque de 3 especies. No, 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 no. Yo saco el competidor que está cerca de mi árbol de cosecha futura. El que esté un poco más lejos lo dejo, porque para los efectos es indiferente, ¿está? A los efectos de mi aprovechamiento, ese árbol que está lejos y que no compite con mi árbol de cosecha futura, para mí es un árbol indiferente, sea de la especie que sea. Está bien, gracias. Bueno, y hacemos entonces a lo que es la regeneración del estrato arbóreo. ¿Cómo manejo el tema de la regeneración? Entonces, cuando la regeneración es sexual, yo tengo que dejar suficientes árboles semilleros que son las fuentes de propágulo. Es decir, yo me puedo encontrar ante la situación de un bosque que lo voy a encontrar con bastante frecuencia, que no tiene árboles maduros porque han sido todos extraídos. Entonces esto tiene todo un esfuerzo, un tiempo de manejo en donde yo tengo que esperar hasta obtener de estos árboles que tengo demasiado jóvenes, árboles maduros. Son todos esos sacrificios que tengo que hacer yo, esperar. No puedo entrar y cortar en ese bosque porque no tengo fuentes de propágulo. Entonces, mi objetivo en ese momento va a ser apuntar a obtener las fuentes de propágulo. Y eso es tiempo de crecimiento de estos árboles de cosecha futura. Y bueno, tengo que tener en cuenta para la regeneración también la forma de dispersión de las semillas. Yo mencioné algo. ¿Qué tipo de dispersión de semillas tiene el quebracho colorado y el quebracho blanco? Anemócora. Exactamente, por el viento, ¿no es cierto? Entonces tengo que prever cuál es, hasta qué distancia se distribuyen las semillas, en dónde se van a establecer. Y en el caso de los algarrobos, ¿cómo es la dispersión de las semillas? Por los animales, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, si tengo 2 o 3 algarrobos en toda la hectárea, para favorecer la dispersión, bueno, voy a tener que ayudarlos o de alguna manera, probablemente con el pastoreo del ganado, pastoreando frutos en un lado, llevándolos hacia el otro, manejando eso para favorecer la regeneración de las especies que me están faltando si yo tengo problemas de regeneración. Tengo que tener en cuenta los requerimientos de luz y humedad de estas especies. Por ejemplo, el quebracho colorado necesita unos 15 días de sombra y humedad para establecerse. Entonces tiene que haber micrositios, tengo que proveer micrositios para que se establezca esta. El quebracho blanco también se deshidrata muy fácilmente. El algarrobo, si bien le favorece un poquito de sombra al principio, requiere bastante luz. Nosotros hemos hecho transectas en línea, hemos limpiado para hacer plantaciones en el medio del bosque, y 3 metros de transectas, aún así el algarrobo le costaba crecer, es muy heliófilo, entonces necesita zonas más abiertas para su establecimiento, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta el tema de la preferencia de los animales en la regeneración. Estos sistemas forestales no tienen ningún destino si yo, digamos, no voy a excluir de todo mi campo el ganado, porque es imposible. El productor aprende a convivir con el ganado, pero tiene que aprender a clausurar algunos sectores en donde tiene establecido la regeneración. Para eso va a tener que favorecer el crecimiento de pasto en otros sectores, tener como polos verdes que
que suplan la deficiencia de este sector que yo clausure. Y las clausuras, lo que se ha visto es que no pueden ser menores de 4 o 5 años para el establecimiento de la regeneración, ¿no? Para que las plantas alcancen hasta 2 o 2,5 metros de altura. No sirve en el caso de las vacas, las protecciones de la regeneración con ramas, esto no sirve, nosotros lo hemos comprobado en carne propia, la vaca pisotea, arrastra todo, pero sí sirve la protección con ramas en el caso de cabras, ¿no? O de ovejas, entonces sí se puede trabajar con protección de los plantines con las ramas. Y también tener en cuenta que muchas veces se puede manejar el rebrote de cepa, no solamente la reproducción sexual, sino la reproducción asexual. En cuanto al manejo del estrato arbustivo, esto muy rápidamente, en pequeñas superficies, se puede hacer desarbustado o destoconado manual con aplicación de herbicidas sobre los tocones en el otoño, cuando baja la savia, para que el producto mate las raíces. Y las ramas se acordonan o acumulan en sectores del campo. Y en grandes superficies, la gente de Santiago del Estero, la gente del ingeniero naval y del ingeniero Kunz ha probado el rolado selectivo de baja intensidad, son rolos de 2,6 metros de ancho, 7 metros de largo, incluyendo, la máquina, y se ha visto que un maquinista experimentado puede ir arrasando arbustos por el campo sin afectar mayormente la regeneración arbórea. Esto estamos hablando de grandes superficies en donde un desarbustado manual sería muy costoso, ¿no? Entonces, este trabajo con el rolado selectivo de baja intensidad ha dado buenos resultados. Y simultáneamente, si queremos conservar la diversidad del sitio, podemos conseguir pasturas naturales, cloris, tricloris, setarias, o introducidas, ya seguramente el ingeniero Horacio Valdés hoy les va a hablar, porque él ha trabajado con la introducción de especies tolerantes a la sombra, como Panicum coloratum maximum, o sea, cruciliaria. Bien, a ver, ya, bueno, me quedan 10 minutos. Entonces, a ver, ¿cómo saber que lo que estoy sacando yo de un bosque nativo no es excesivo, no es demasiado, ¿no? Tengo que hacer algún cálculo para saber eso. Y bueno, tengo que hacer entonces el cálculo de la posibilidad de un bosque. La posibilidad principal es la renta en madera que ofrece un bosque en un tiempo determinado. En bosques mixtos, esta posibilidad se calcula por especie. Todo, vienen los inventarios, todas las curvas, los gráficos, los manejos se hacen por especies, especialmente si las especies tienen distintas velocidades de crecimiento. Si tienen la misma velocidad de crecimiento, es posible mezclar los tiempos de paso, etcétera, etcétera. Pero si no, hay que trabajarlo por especie.